El doctor Marco Fernández, investigador de México ALOA y profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Gina, comienzo contigo. Hoy escribes en el periódico El Financiero, en esta casa editorial, algo que tiene que ver, en lo cual ya comienza a preguntarse todo el mundo. Yo doné, o si no doné, fui a entregar algo de manera física a los centros de acopio, pero quiero saber... ¿Qué pasó con eso? mi dinero, con mis donativos? Exactamente. Y hay muy poca claridad. Claro. Sí. Fíjate que hoy estaba hablando precisamente con Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana y estábamos comentando sobre el tema y la organización esta que hicieron también de 29 organizaciones que participan. Y me decía, por ejemplo, sabemos que muchos están donando directamente a la Cruz Roja o bien donan a una organización que va a dar su dinero a la Cruz Roja. Ni de la Cruz Roja, que es el gran organismo, ¿no? Tenemos idea de cuánto dinero, de dónde se va a utilizar, para qué se va a utilizar, a qué estado se va a ir. Hay muy poca claridad sobre esto y la Alianza por la Diversidad en Inclusión Laboral hizo un estudio, un análisis muy interesante, nada más de las páginas de internet, de la información que dan las propias empresas. Sí. Y por ejemplo tenemos que el 75% no especifica en qué se utilizará el dinero. ¿75%? 75%. O sea, tú vas a donar mínimo, pues lee la página y a ver si trae, que a mí me parece información vital, ¿no? Claro. Bueno, ya ves que muchos de estos donativos son deducibles de impuestos. Sí. El 90% no da recibo de deducibilidad de impuestos. Y si tú no tienes la deducibilidad, o sea, no es solo porque te regresen o no el dinero a Hacienda, sino también porque es una forma de seguir los recursos. Claro. Pues no dan ni siquiera el recibo de deducibilidad. Y solo la tercera parte tienen una meta clara de cuánto quieren donar. Hasta ahorita ya tenemos donados 3.3 millones de pesos que sí se conocen por los crowdfundings, pero todo lo demás está en el limbo. Por ejemplo, Google y Facebook dijeron que $1 millón cada una. ¿En qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién se los entregaron? Todo esto. Marco. De hecho, precisamente, continuando lo que el diagnóstico que hace Gina, es por eso que distintas organizaciones de la sociedad civil y académicas, 30 de ellas, y va creciendo el número, nos hemos juntado en esta iniciativa que le llamamos Epicentro, que precisamente lo que busca es combinar los conocimientos distintos de las organizaciones para tratar de atemperar los problemas potenciales de corrupción y de opacidad en el uso de los recursos de la reconstrucción. Yo creo que en ese sentido las lecciones de la experiencia internacional son muy relevantes para la experiencia mexicana. Lo que ha pasado en Turquía, en Nepal, en situaciones similares, arroja por un lado la necesidad de que se concentre la información precisamente para tanto de los donativos privados como de los dineros públicos que se van a utilizar para la reconstrucción, haya un seguimiento puntual en qué se va a utilizar. De hecho, una de las cosas que más preocupa es que hasta ahorita no tenemos un mapa de los posibles fuentes de corrupción que hay en el uso de estos recursos. Y nuevamente, pues la burra no era arisca. Sabemos que en el 85 lamentablemente hubo problemas sustantivos en la forma que se hizo la reconstrucción. Realmente no fue acompañada de una verdadera planeación urbana, por ejemplo. No hubo un acompañamiento técnico en estos recursos que se dieron en su momento de la autoconstrucción y que nuevamente se han anunciado en distintas entidades del país. Nosotros pensamos, México Evalúa, por ejemplo, es del comité de acompañamiento precisamente al fideicomiso privado que se conoce como Fuerza México, y estamos empujando para que los privados pongan el ejemplo a los públicos y justo puedan dar cuenta de, uno, ¿es cierto o no? De que estos anuncios que distintas fundaciones hicieron, Slim y demás, de vamos a quintuplicar o duplicar la ayuda de lo donado, a ver, ¿cuánto recaudaron? Y que se dé un recuento de que realmente se quintuplicó o se duplicó. ¿Dónde se va a utilizar? ¿Cómo le hacemos para no duplicar esfuerzos? O sea, tenemos lamentablemente ahorita, y es el esfuerzo de estas organizaciones que estamos empujando, una fragmentación de la información, y eso puede ser muy nocivo para una eficaz y eficiente reconstrucción. Y es que en este sismo, en el pasado del 7 de septiembre y del 19 de septiembre,
se vio la voluntad y pues sí, la voluntad del pueblo mexicano de ayudar a otros pues hermanos mexicanos que fueron dañados por estos sismos y por este terremoto del 19, y también la clase política se unió. Ustedes hablan de los donativos que están haciendo los ciudadanos, pero la clase política también se ha pronunciado al respecto. Hay que creerles, hay que seguirles la pista del dinero. ¿Qué tenemos que hacer, Gina, en este caso? Yo creo que tenemos que seguirle la pista del dinero a todos, a todos. O sea, sí hemos visto que en México el problema de la corrupción es un problema serio. Hoy me comentaba Eduardo Bojorquez, me comentaba que es muy difícil seguirle la pista del dinero cuando se trata de cosas filantrópicas, ¿no? Claro. Porque normalmente tú donas, pero a menos que seas político te tomas la selfie, ¿no? Si no, lo haces de una manera anónima. Pero yo creo que sí necesitamos seguir la pista. Y otra cosa muy importante, que vimos desde la ayuda que se dio en esta primera parte, que fue llevar lonas, agua y esas cosas, claro, que teníamos de repente mucha ayuda en un lado y carecían de claro, lo que necesitaban en otro lado. Imagínate, si en este momento, que era un poco más fácil, ahora en la reconstrucción, que ya no están los ánimos de la gente, el miedo, la solidaridad a flor de piel, ya estás en otro momento. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, no solo de la corrupción en sí, sino también de que no llegue la misma ayuda a un solo lugar, ¿no? Lo que decías, que no se dupliquen los esfuerzos y entonces le toque lo mismo a unos y dejes a otros por eso fuera. El reto en ese sentido es cómo desarrollas mecanismos eficaces del monitoreo, abrir puertas también para las quejas y denuncias por parte de los receptores de estas donaciones, para que si hay alguna tentación de mal uso, máxime que va a haber elecciones el próximo año, puedan hacerse las denuncias muy puntuales y haya un castigo ejemplar a aquel que tenga la tentación de mal usar los recursos que se están canalizando para la reconstrucción. Deja de interrumpirte aquí, Marco. Es que me estoy imaginando, mientras lo estoy escuchando a ustedes allí, a ti, Marco, a ver, invade mi pensamiento y seguramente muchas personas que nos están viendo en este momento, dos partes. Uno, ¿cómo podemos identificar esa ruta de aprendizaje de manera internacional para que no se vuelen ese dinero y no se utilice en otras partes? ¿Cómo? Y dos, si tenemos duda o nos surgen dudas de una institución tan importante que es la Cruz Roja Mexicana, que es la principal recolectora de recursos, entonces, ¿qué nos queda? ¿O a dónde vamos? No dudas de corrupción, dudas de que no sabemos. Que falta transparencia. Por eso es importantísimo que Cruz Roja, siendo una de las más visibles, ponga el ejemplo. Que los empresarios que están en esta parte del fideicomiso Fuerza México pongan el ejemplo. Que renuncien a su secreto fideiusario para precisamente decirle, miren, nosotros queremos hacer un uso responsable de los recursos, tanto privados como de los ciudadanos que están donando a nuestras fundaciones, y ponerle el ejemplo al gobierno. Porque lamentablemente la corrupción, eso pasa en otros países. ¿Y de qué justo, justo lo que se hizo fue a través de plataformas tecnológicas. Justo muchos colegas, precisamente vengo de una reunión que se hizo hace algunos momentos, en donde colegas de distintas organizaciones, incluso estudiantes de MIT y demás, que están todos ellos queriendo poner para el servicio de la sociedad su conocimiento técnico para que, en combinación con las instituciones de la sociedad civil y académicas que están trabajando en esto, podamos darle un buen seguimiento a esto, porque si no, como dice mi colega Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana, sí vamos a tener la tentación, uno, del uso ineficiente de los recursos, peor, la posibilidad del clientelismo en el uso de esta ayuda. Hay que recordar que de ahí viene la Unión Popular Nueva Tenochtitlán y políticos muy connotados como Dolores Padierna, René Bejarano, de este tipo de organizaciones y todo el dinero que llegó de Alemania, que nunca hubo en el 85 transparencia respecto a esos recursos. Entonces, yo sí creo que tenemos que tener mucho más claridad, y creo que el sector privado podría dar el ejemplo, porque los fideicomisos en este país son hoyos negros. Wow. Exactamente, y es que también de qué manera nos incentivamos a nosotros mismos como mexicanos de apoyar este tipo de causas si no hay transparencia. Si viene un proceso electoral y tal vez este tema de que los políticos vayan a donar parte de los recursos públicos que nosotros les damos no se vaya a destinar para la campaña electoral también. Justo el reto es, hubo una gran energía social que se despertó inmediatamente después de la tragedia. Ahora esa energía social se tiene que
canalizar precisamente para que los esfuerzos se lleven a buen puerto y que haya cada vez más ciudadanos exigentes que una vez que participaron de las primeras tareas del rescate, ahora sean exigentes de que las tareas de reconstrucción se tengan que hacer conforme a derecho y técnicamente adecuada, de forma adecuada, porque si no, ahí están las consecuencias del 85 de no haber hecho correctamente la aplicación de entonces de los recursos de reconstrucción. No podemos caer en el mismo hoyo como país nuevamente 30 años después. Bien, entonces para ser claros, nos hace falta una mayor transparencia en las dos direcciones de recursos, tanto los públicos de los partidos que quieren regresar y por otra parte los de los privados, como cualquier otro ciudadano que ustedes, nosotros, que nos están viendo, hicieron su donativo a cualquier institución seria. ¿No? Esa falta, esa dos transparencias importantes en ese sentido, ¿no? Para que seamos claros en el punto. Y los mecanismos para poder hacerlo. Gina, ¿quieres comentar algo? Y yo nada más quería comentar esto último. Yo creo que vamos a creer mucho más en las autoridades cuando veamos responsables de lo que ha pasado, de lo que pasó, por ejemplo, en las construcciones que tenían un año bueno, edificadas. sí. Ahí vamos a empezar a creer que están actuando de verdad, porque si la directora del Repsamen no aparece, ¿verdad? Vamos a perder toda la credibilidad Es que en las justo, instituciones muy y en todo. brevemente, Sí, justo Marco. por eso los dos ejes complementarios a la transparencia tienes que hacer reconstrucción con el reparo de daño y con un seguimiento puntual de las consecuencias jurídicas. De lo contrario, no va a haber realmente una posibilidad de que por una vez por todas confiemos que la autoridad está haciendo bien su trabajo, tiene un compromiso verdadero con la rendición de cuentas y con hacer cumplir las consecuencias de aquellos que por mal construir, por ahorrarse en el material y demás, hoy están cobrando vidas. Porque es cierto que la corrupción mata. Y ahí están los ejemplos. Ahí está. Totalmente. Gracias por estar esta noche con nosotros. Marco, Gina, gracias. Gracias a ustedes. Muchas Y gracias. esperemos sí poderle seguir la ruta al dinero, a todo el dinero que donamos. Porque si no, qué fácil sería nosotros hacemos una asociación civil y que la gente venga y done y después Héctor va a traer un coche nuevo. Muchísimo. O se va del país. O se va del país. Gracias a los dos. Gracias. Gracias. Muy bien. Pues vamos con más porque Margarita